¿Cuáles son las películas prohibidas o censuradas de los años 90 que sorprendieron al mundo? La década de 1990 no fue solo blockbusters, héroes de acción y efectos especiales que marcaron una generación. Fue también el tiempo en que algunos directores se atrevieron a cruzar líneas que pocos habían tocado antes. Películas con violencia sin freno, sexo explícito, sátiras políticas demasiado filosas o imágenes tan perturbadoras que muchos gobiernos y censores prefirieron esconderlas. Algunas desaparecieron de los cines en silencio. Otras sobrevivieron en VHS pirateados, convertidas en mitos de medianoche. Hoy vamos a descubrir 15 películas de los 90 que fueron prohibidas, mutiladas o directamente borradas de cartelera. Cintas que incomodaron tanto, que terminaron siendo eternas. Número 15. Starship Troopers, 1997. Marines espaciales, insectos gigantes y explosiones por todos lados. A simple vista parecía otra superproducción de acción. Pero Paul Verhoeven tenía un plan oculto. El director vistió la película con símbolos que recordaban al fascismo del siglo XX y, bajo toda la sangre y los disparos, construyó una sátira brutal sobre el militarismo y la propaganda. El problema fue que muchos no entendieron la ironía. Críticos acusaron a la película de glorificar dictaduras, y gobiernos como el de China la prohibieron directamente. En otros países recortaron escenas de desmembramientos grotescos. Con los años, se transformó en un clásico de culto, pero en su estreno fue tratada como peligrosa. Número 14. Event Horizon, 1997. Una nave perdida en un agujero negro que regresa, trayendo algo peor que la muerte. Event Horizon fue un descenso directo al infierno. Mezcló ciencia ficción con horror cósmico y pesadillas religiosas. El corte original incluía imágenes insoportables, torturas, orgías sangrientas, mutilaciones. Paramount ordenó destruir gran parte de esas escenas por considerarlas imposibles de estrenar. Aún así, la versión final fue censurada en Asia por su violencia y su tono satánico. La crítica la rechazó, pero los fans del terror la convirtieron en culto. Las escenas perdidas son hoy un mito, una película maldita que nunca dejó de perseguirnos. Número 13. Crash, 1996. David Cronenberg llevó la provocación al límite. Crash cuenta la historia de personas que sienten deseo sexual por los accidentes de auto, un tema incómodo, filmado con frialdad quirúrgica. En Londres fue prohibida en distritos como Westminster. En Corea del Sur nunca llegó a estrenarse. Los críticos se dividieron. Obra maestra sobre tecnología y deseo, o simple perversión. Cronenberg defendió su visión como un espejo de nuestras obsesiones ocultas. Y aunque muchos quisieron cancelarla, con el tiempo se volvió una de las películas más transgresoras de los 90. Número 12. The Lawnmower Man, 1992. Un jardinero con discapacidad mental, convertido en genio gracias a la realidad virtual. Un sueño científico que se convierte en pesadilla. Los efectos digitales parecían revolucionarios, pero lo que encendió la censura fueron las escenas sexuales y violentas. En Tailandia fue prohibida. En otros países llegó recortada. Para colmo, Stephen King, cuyo cuento solo inspiraba el título, demandó a los productores y pidió que su nombre desapareciera de los afiches. La polémica, en lugar de matarla, la convirtió en un objeto de culto en VHS. Hoy es recordada como una reliquia de la paranoia tecnológica. Número 11. Hardware, 1990. Un apartamento. Un regalo mecánico. Un robot que no debería volver a funcionar. Hardware es polvo, óxido y violencia en clave post-apocalíptica. La película sigue a un hombre que encuentra partes de un soldado robot y, sin saberlo, enciende una máquina diseñada para matar. El film fue comparado con Mad Max y Terminator, pero su visión era más sucia, más claustrofóbica. Planos cerrados, metal que cruje. Un sentido de amenaza constante. En Sudáfrica la prohibieron. Las autoridades dijeron que la película criticaba veladamente al régimen y podía incitar al descontento. En otros países le recortaron las secuencias más sangrientas. Con efectos prácticos brutales y una estética punk, Hardware se volvió un emblema del cine underground.
Lo que molestó a los censores terminó convirtiéndose en su bandera. Número 10. Screamers, 1995. Basada en Philip K. Dick, Screamers es paranoia militar con dientes afilados. En un planeta minado por guerra, máquinas asesinas evolucionan y empiezan a suplantar a los humanos. Nadie sabe en quién confiar. Nadie está segura salvo el peligro. Las escenas de desmembramiento y las revelaciones sobre qué es humano y qué no llevaron a que varios países exigieran cortes. Australia, partes de Europa y territorios en el Medio Oriente pidieron ediciones menos explícitas, pero la crudeza no era gratuita. Hablaba de guerra eterna, corporaciones que se lucran y de máquinas que repiten los peores instintos humanos. Hoy Screamers se mira como un ejercicio de suspense y una advertencia sobre tecnología descontrolada. La censura la convirtió en tesoro para los fans del sci-fi oscuro. Número 9. Cube, 1997. Un laberinto, habitaciones mortales, personas que no se conocen destinadas a morir. Cube no necesita grandes efectos, necesita silencio, necesita miedo. Cada habitación es una trampa, pura lógica letal. La tensión crece con cada paso. En algunas regiones de Asia y del Medio Oriente, la consideraron demasiado perturbadora. Muerte, desesperación y escenas explícitas llevaron a prohibiciones y a cortes en escenas como la del alambre o la de los ácidos. Lo que inquietó a los censores no fue solo la sangre, sino la sensación de que no hay salida, de que el sistema te usa y te descarta. La película es una fábula cruel sobre burocracia y crueldad institucional. Con el tiempo se volvió un clásico de culto, minimalista, aterradora, precisa. Una prueba de que con pocas cosas se puede romper al espectador. Número 8. Tetsuo 2, Body Hammer, 1992. Un hombre común, una rabia que crece y un cuerpo que se convierte en un arma. Tetsuo 2 llevó la fusión entre carne y metal a un nivel casi insoportable. Shinya Tsukamoto filmó con cámara nerviosa, música industrial y luces estroboscópicas. El resultado no era entretenimiento, era un ataque sensorial. El protagonista muta con cada explosión de ira. Sus brazos se transforman en cañones, sus huesos en acero, su humanidad en esquirlas. Es cyberpunk convertido en pesadilla. En Japón se presentó como cine de arte vanguardista. En Occidente, como algo demasiado extremo. Muchos países la prohibieron. Otros exigieron recortes de las mutaciones más grotescas. Lo que unos llamaron insoportable, otros lo vieron como una obra maestra experimental. Una cinta que se siente más vivida que vista. Cine que atraviesa la piel y se mete en los nervios. Número 7. Existen Cita, 1999. Videojuegos biológicos. Consolas que laten como órganos. Jugadores que conectan sus cuerpos a máquinas que parecen vivas. David Cronenberg volvió a incomodar al mundo con Existen Z. Jennifer Jason Leigh interpreta a una diseñadora de juegos perseguida mientras la frontera entre lo real y lo virtual se deshace. Las consolas parecen órganos sexuales. Los cables se conectan a la carne. El erotismo y la tecnología se mezclan en imágenes que muchos consideraron demasiado perturbadoras. Corea del Sur la prohibió. En Medio Oriente ni siquiera se estrenó. Los críticos se dividieron. Para algunos era degeneración. Para otros, una reflexión profética sobre un futuro donde lo virtual domina. Hoy se mira de otra forma, como un aviso adelantado sobre nuestra obsesión con pantallas, videojuegos y realidades artificiales. Lo que antes censuraron, ahora parece visionario. Número 6. Johnny Mnemonic, 1995. Un mensajero del futuro que lleva información en su cerebro. Corporaciones que lo persiguen para controlar lo que sabe. Keanu Reeves protagonizó este delirio cyberpunk basado en un relato de William Gibson. Neón, implantes, hackers, violencia quirúrgica. Todo con estética noventera. En China fue prohibida. Las autoridades consideraron peligrosa su visión de un mundo gobernado por corrupción y tecnología occidental. En otros países, mutilaron escenas de asesinatos y operaciones sangrientas. La crítica no tuvo piedad. La llamó torpe, exagerada, incoherente. Pero el tiempo fue otro juez. En VHS se convirtió en culto. Su imaginería de redes globales, piratas de datos y guerras digitales
terminó siendo más real de lo esperado. Lo que en 1995 parecía pura fantasía camp, hoy se siente como un espejo anticipado de la era de Internet y del poder de la información. Número 5. Natural Born Killers, 1994. Watched by millions. No es ciencia ficción pura, pero es un retrato futurista de la violencia mediática. Oliver Stone convirtió a 2 asesinos en ídolos pop, retratando cómo la televisión y los medios convierten la sangre en espectáculo. Mickey y Mallory Knox recorren carreteras dejando cadáveres y cámaras encendidas. La edición es frenética, casi psicodélica, una mezcla de sátira, terror y delirio. El problema no fue solo la violencia, fue la crítica directa a la cultura del espectáculo. En Irlanda la prohibieron, en Australia la recortaron. En Reino Unido varias salas se negaron a proyectarla. Incluso hubo crímenes vinculados como supuestos copycats. Stone defendió su película, no glorificaba la violencia, la exponía. Pero los censores no lo aceptaron. Hoy, Natural Born Killers es un clásico incómodo, una cinta que muestra cómo lo prohibido, en vez de silenciar un mensaje, a veces lo amplifica hasta el infinito. Número 4. Tank Girl, 1995. Shit. Caos, punk y canguros mutantes. Tank Girl no quiso ser una película, quiso ser una revolución. Basada en el cómic británico, mostraba un desierto postapocalíptico dominado por corporaciones y una heroína que respondía a todo con balas, humor ácido y un tanque. Lori Petty dio vida a esta guerrera anárquica. Su look irreverente, sus frases cortas y sus explosiones convirtieron la película en un grito de libertad. Pero los estudios no entendieron ese espíritu. Recortaron escenas, suavizaron diálogos y trataron de encajarla en moldes comerciales. Los censores tampoco ayudaron. En Asia fue prohibida por su violencia y su descarado humor sexual. En Medio Oriente, eliminaron toda insinuación de afecto entre personajes del mismo sexo. Aún con todos los tijeretazos, Tank Girl sobrevivió. Con los años, se transformó en un símbolo feminista y contracultural. Una película que no buscó gustar a todos, sino inspirar a quienes querían romper las reglas. Número 3. The City of Lost Children, 1995. Una ciudad oscura. Un científico que roba sueños a los niños para no envejecer. Y un mundo que parece salido de una pesadilla mecánica. Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro crearon una obra visualmente fascinante. Máquinas oxidadas, clones inquietantes, escenarios verdes y brumosos. Cada imagen parecía un cuadro surrealista. Pero esa misma oscuridad causó problemas. En Malasia fue prohibida por contenido inapropiado. El secuestro de niños, las mutaciones y la atmósfera opresiva fueron considerados demasiado perturbadores para el público. En otros países pasó casi desapercibida, solo aclamada por críticos y cinéfilos que apreciaban su audacia estética. Con el tiempo, se convirtió en un referente del cine fantástico europeo, imitado y homenajeado en otras producciones. The City of Lost Children demostró que lo prohibido no siempre es lo explícito. A veces basta con un ambiente tan inquietante que parece desbordar los límites de lo soportable. Número 2. Strange Days, 1995. Últimos días de 1999. Una ciudad en caos. Y un mercado negro de experiencias humanas grabadas directamente en el cerebro. Kathryn Bigelow dirigió esta joya de culto. Ralph Fiennes interpretó a un ex policía convertido en traficante de recuerdos, en un Los Ángeles al borde del colapso. La película era oscura, violenta y visceral. Mostraba disturbios, corrupción policial y una de las escenas más perturbadoras de la década. Una violación vista desde la perspectiva de la víctima. Los censores explotaron. En Asia la prohibieron por completo. En otros países obligaron a recortar esas imágenes. Demasiado real, demasiado incómodo. En su estreno fue un fracaso. Pero el tiempo le dio justicia. Hoy Strange Days es considerada visionaria, anticipando la obsesión tecnológica y la fractura social del siglo XXI. Lo que antes censuraron por peligroso, ahora parece una advertencia profética. Número 1. Tetsuo, The Iron Man, internacional en los 90. Un hombre común empieza a transformarse. Su piel se abre. El metal crece desde sus huesos. La máquina devora a la carne. Eso fue Tetsuo, The Iron Man,
Estrenada en 1989 pero internacionalizada en los 90, donde recibió la mayor cantidad de censura. En blanco y negro, con ruido industrial y stop motion, parecía más un ataque visual que una película. Fue prohibida en varios países y mutilada en muchos más. Los censores decían que no era cine, sino tortura sensorial. Pero para quienes la vieron, fue inolvidable. Se convirtió en el estandarte del cine underground, influyendo en la estética cyberpunk y en la música industrial. Una pesadilla metálica que sigue incomodando más de 30 años después. Tetsuo probó que a veces lo prohibido no busca agradar ni entretener. Busca desafiar. Y en eso, triunfó. Los años 90 fueron una década donde el cine se atrevió a cruzar líneas que pocos imaginaban. Estas 15 películas demostraron que la censura no siempre logra enterrar una obra. Muchas veces la convierte en leyenda. Lo prohibido atrae. Lo censurado se convierte en culto. Y lo que ayer parecía demasiado peligroso, hoy lo miramos como profecía o como arte adelantado a su tiempo. La pregunta es, ¿cuál de todas estas películas te animarías a ver sin cortes, sin censura, tal como fueron concebidas?